Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Día lunes 22 de julio de 2019. Esperamos que hayan pasado un buen fin de semana. Ahora, pues desde luego, póngale muchísimas ganas a toda esta semana que se nos presenta con mucho calor, de acuerdo al pronóstico de las autoridades. Tenga en consideración hidratarse. Además, coloque a Dios en el centro de sus actividades para que éstas puedan cumplirse. Esta mañana acá en nuestros estudios quiero darle la más cordial bienvenida a el viceministro de Justicia y Seguridad y director general de Centros Penales Ad Honorem, Osiris Luna. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Ernesto, por la invitación. Un fuerte abrazo a todo el pueblo salvadoreño que nos sintoniza a esta hora. Que Dios los bendiga a todos aquellos que van en destino ya a su trabajo. Bien, vamos a aprovechar desde luego conversar y hacer una evaluación sobre el trabajo que se ha venido haciendo en los últimos meses, los últimos días, particularmente y relacionado con este sistema de control que se tiene en los centros penitenciarios. Vamos a aprovechar también a hablar acerca de la visita que el día de ayer se tuvo en nuestro país del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, quien precisamente, entre otros acuerdos, se lograron siempre tocar el tema que busca combatir las pandillas, la lucha contra las pandillas, el narcotráfico y la inmigración ilegal. Desde luego dijeron, se necesita que trabajemos de manera conjunta entre el señor Pompeo y el presidente Nayib Bukele. Así que serán los temas que van a estar sobre la mesa esta mañana. Desde ya, pues a ustedes les invito a que nos acompañen participando, @diálogo21, @Neto López Radio. A ver, ¿cuál es la impresión que tiene viceministro sobre el tema que fue un punto de acuerdo entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y el presidente Nayib Bukele, que es precisamente la lucha contra las pandillas? Y en el sistema ya práctico del país, son de las acciones pertinentes que se han venido haciendo en los últimos meses. Bueno, qué positivo en realidad para todo el pueblo salvadoreño que podamos ver que con nuestro mayor aliado a nivel internacional, que es Estados Unidos, donde existen cerca de 3 millones de salvadoreños, hoy tengamos una de las mejores relaciones a nivel de Estado que se había roto en los últimos 10 años. Eso es muy importante acotar de que sobre la mesa el presidente Nayib Bukele ha privilegiado, se ha reunido con diferentes, no es la primera vez, pero hoy que viene, esa visita privilegiada del secretario de Estado de los Estados Unidos es muy importante porque le dice a todo un pueblo salvadoreño, y él muy confortable dentro de la reunión, menciona, vamos a trabajar juntos. Y qué bueno que este pueblo salvadoreño tenga un presidente como Nayib Bukele, lo menciona él incluso durante la conferencia que dan. También podemos acotar diferentes puntos de que hoy los países van a empezar a trabajar nuevamente, y él claramente se deja evidenciar que las relaciones diplomáticas estaban un poco fisuradas. Sin embargo, hoy entramos en una nueva dinámica donde prácticamente estamos abriendo, o el presidente Nayib Bukele, mejor dicho, en su gobierno, tiene una política muy abierta a nivel internacional y está poniendo a El Salvador en una verdadera posición muy privilegiada ante los demás estados, y eso es muy importante. Él mencionó algo muy categórico y que es muy bueno recordarlo: no necesitamos prácticamente, dice, que nos vengan a regalar. Sí, obviamente vamos a aceptar todos aquellos programas que vayan en beneficio de los salvadoreños, de toda la población en general. Sin embargo, menciona, seamos aliados estratégicos, combatamos el narcotráfico, combatamos las pandillas. Bueno, y está de más decirlo. Qué posición y qué liderazgo ha tenido este presidente. Yo no recuerdo los últimos presidentes que han presidido casa presidencial y el mandato de este país, que hayan liderado y estén al frente de un plan control territorial que prácticamente todas sus acciones, y ya lo vamos a ver en esencia, van acotadas obviamente a combatir el narcotráfico.
a combatir verdaderamente a las pandillas, a combatir los problemas que más aquejan al salvadoreño. Y eso es muy importante, se ha logrado percibir a nivel internacional. Muchas personas lo manifiestan verdaderamente, que se ve un nuevo brillo para El Salvador, que hay esperanza, pero eso no lo vamos a hacer solo, para eso necesitamos todo un pueblo salvadoreño. Viceministro, la visita del señor Pompeo viene a legitimar las acciones en el combate a las pandillas. Sí, por supuesto, y creo que es un buen punto de partida, asimismo todas las acciones que se han realizado de manera anterior, pero ya venir a trabajar juntos, con inteligencia, con diferentes acciones, diferente accionar para también combatir en el Triángulo Norte, pero sobre todo en El Salvador, que es lo que a nosotros nos interesa, de una mayor rigidez, hay que hacerlo. Y yo creo que viene a legitimar todos los esfuerzos que se están realizando desde Casa Presidencial, asimismo desde el Gabinete de Seguridad. Evidentemente, creo que se tiene que hacer, y la apuesta es seria en materia de seguridad. No cheques, sino inversión. Fue parte del lema que centró la discusión frente al tema de cooperación entre ambos países. ¿Sí? Claro. Nosotros hacemos nuestra parte, pero también queremos ayuda de ustedes bajo esa lógica, ¿no? No queremos el dinero, sino lo que queremos de alguna manera es trabajar conjunto, basado en un principio de reciprocidad y que tenga que ver con el tema del respeto en otras áreas, que esto ya tiene que ver con el tema de la migración, el tema del narcotráfico, pero particularmente centrándonos en este del Plan Control Territorial, que busca de alguna manera neutralizar el tema de las pandillas, ¿no? Sin duda, y también eso, acordémonos cómo ha llevado el tema de las pandillas a una migración forzada prácticamente, los desplazamientos forzados en nuestro país. En la última década nos llegó a poner en el top 10 de países en el cual hay mayor desplazamiento forzado, a la par de países en conflicto como Medio Oriente, como Libia, Siria. Y hoy, con la entrada de este gobierno a 32 días del Plan Control Territorial, desde que se llevó a cabo, desde el día 0, el día 1, prácticamente hemos tenido números muy diferentes, que los podemos ir viendo. Pero ¿qué te dice eso? Que vamos a frenar paulatinamente la migración, obviamente. Hay puntos encontrados, tanto de Estados Unidos, incluso México. Tú ves como la cercanía del presidente de la República con el presidente también de México, Manuel López Obrador, es muy buena. Es muy importante que los puntos, que a toda una región, ¿verdad?, a todo un continente, o mejor dicho, Norteamérica y el Triángulo Norte, tenemos muchos puntos en los cuales se pueden sentar grandes precedentes a comparación de cómo antes no se había paralizado, neutralizado la problemática, que hoy sí se están acotando. Yo creo que la voluntad que han visto en un gobierno como El Salvador es muy importante para que esa visita del secretario de Estado y se lleve una gran impresión de que en El Salvador verdaderamente las cosas se quieren ver bien, se quieren hacer bien. ¿Y se llevó esa impresión a tu criterio el secretario de Estado? Sin duda, pudimos ver una conferencia muy amena, con mucha reciprocidad, con lazos totalmente estrechados, con verdaderas apuestas de cara al país, de cara a toda una región, como te lo digo. Yo creo que es muy importante que podamos, y todo el pueblo salvadoreño pueda ver la diferencia en la forma de gobernar. Se lo ponían incluso personas de Estados Unidos, le ponían al presidente Nayib Bukele, que veían con muy buenos ojos este tipo de reuniones que están teniendo de bilateralidad en la diplomacia entre los países. Y es que cuando la política de seguridad que ustedes están implementando, en el análisis que recogemos de todas las discusiones, es que obviamente está golpeando, y lo decía la palabra, neutralizar precisamente a estos grupos delincuenciales, ¿cierto? ¿Verdad? Sin duda. Ok, ¿por qué razón? Porque esto de alguna manera impacta en el tema de la migración, ¿verdad? Lo que decías, cuando hay un territorio que está asediado por la delincuencia, obviamente la familia lo que hacen es migrar, por un lado. Por otro lado, también el tema del narcotráfico. Entiendo que estos grupos aprovechan la situación para poder hacer negocios a partir de este tipo de ilícitos, ¿no? Y hay que diferenciar algo, y lo decía el presidente. Es que si bien en Estados Unidos o en diferentes países nos ven como triángulo, el Triángulo Norte, pero deben de separarnos de ahí, porque El Salvador está teniendo mejores resultados en cuanto al combate de la inseguridad.
somos el país de los tres, somos el país que más combate el narcotráfico. El 75% del combate al narcotráfico se da en El Salvador y se está golpeando fuerte a partir de las medidas que se han tomado en este gobierno. Los temas que hacen a las personas migrar se están acotando. El tema de seguridad, el desplazamiento forzado que hablábamos, hoy en base prácticamente a tener un plan control territorial que conlleva prácticamente una neutralización de las acciones que están haciendo todos estos grupos terroristas, se está obviamente evidenciando en que estas cifras están disminuyendo. Por lo tanto, no es justo que El Salvador, que tiene todas las ganas de estar haciendo las cosas bien a partir de la entrada de las políticas de seguridad de este gobierno, yo creo que eso ha sido la mayor impresión que se ha llevado Estados Unidos. Y sin embargo, en esta visita el secretario de Estado, porque es lo que nosotros queremos mostrar. Este gobierno del presidente Nayib Bukele viene a hacer cambios reales y sustanciales que en anterioridad no se habían hecho. Vamos a hablar en esencia, sin duda, en esta entrevista. Pero la importancia es, la percepción es también que sustancialmente las cosas se pueden comprobar que van en una mejoría, y te lo digo, hasta mucho más rápida de cómo se ha venido trabajando en cuestión de otros planes de seguridad que se han dado por otros gobiernos. Bueno, de hecho, yo creo que es muy importante eso. Sí, de hecho, la reciente medición que hacía Mitofsky hablaba precisamente sobre esos indicadores que muestran que la población ve con muy buenos ojos las acciones que se han hecho últimamente en la materia de control de la violencia en nuestro país, ¿no? Bueno, y ese es un punto bien importante para retomarlo, ¿no? El 81% de la población considera muy buenas las acciones y respalda totalmente el plan control territorial comandado por el presidente de la República y el Gabinete de Seguridad. Y el 85% le está diciendo de toda la población a los diputados, a toda una asamblea legislativa, que apoye verdaderamente hoy con financiamiento a este tipo de programas, porque si está dando resultados es la política que debemos de mantener. Ok, vámonos ahora hasta un punto neurálgico, digo, en este tema de la lucha contra la delincuencia, y es el sistema de emergencia que se tiene en las cárceles. ¿Se mantiene hasta este momento? Bueno, se levantó el jueves de una forma manera parcializada, parcializada, ¿no? Dijo el presidente. El jueves por la noche, prácticamente. Eso no quiere decir de que ya las personas ya pueden salir, que ya los privados de libertad los pueden llegar a visitar. No, lo único que se ha quitado es la medida del encierro, porque no estaban recibiendo prácticamente ni un rayo de sol. Y esto en virtud, no como una medida obviamente meramente gravosa ante ellos. La ley nos ampara, la ley verdaderamente ante casos de emergencia, como estábamos teniendo el sistema penitenciario, y aquí lo quiero mencionar y quiero hacer una antesala a esto, Ernesto. El sistema penitenciario tiene un antes y después. A raíz de la llegada de este gobierno, empezamos a encontrar verdaderamente graves falencias y graves atropellos, no al privado de libertad, al pueblo salvadoreño en general. Y tenemos un mandato constitucional que debemos garantizar la seguridad de todo un pueblo salvadoreño. Cuando venimos a ver, encontramos un sistema penitenciario donde teníamos cabinas telefónicas privados de libertad que podían hacer llamadas, $100 de saldo al mes, que podían hacer llamadas incluso a nivel nacional e internacional. Hemos encontrado llamadas hacia el exterior del país. En todos los 28 centros penitenciarios existían estas cabinas telefónicas. Y es a partir de que nos damos cuenta de cómo está este sistema, el presidente Nayib Bukele y el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, ordenan suspender ese servicio. Imagínate, en teoría se manifestaba de que estas llamadas eran totalmente controladas, pero 6 personas escuchando 10,000 llamadas diarias. Es imposible poder tener el control sobre eso. Y en teoría también, y lo digo así porque esa fue la razón con la cual surgió
este tipo de mecanismo de teléfonos de cabina. De cabina. Eso se abolió ya. No funciona ya. ¿Y eso era ilegal desde entrada? ¿Era ilegal? Hay unos convenios que los cuales todavía se están estudiando en la parte jurídica. Sí está de baja el servicio, sin embargo, tenemos que terminar todavía la atadura jurídica, pero no se está dando. En cada una de las visitas estamos acotando eso. Además, que se suspendió desde el momento que ordena el presidente Nayib Bukele recibir todo la remesa del saldo para los privados de libertad. Y es que te lo digo de esta manera, imagínate. Primero tenían $50 de saldo. Antes de finalizar el gobierno anterior, les aumenta a $100. Cuando aumenta esta tarifa a $100, cuando aumenta también la tarifa de las tiendas institucionales, que es otro de los problemas graves que hemos encontrado en un sistema penitenciario que en teoría estaba resplandeciendo, pero te lo puedo garantizar que eso no era así. Hoy verdaderamente estamos teniendo el control de las cárceles, porque eso es lo importante que debemos de garantizar para el pueblo salvadoreño. Y encontramos que de $100 pasan a $200 para que ellos puedan comprar alimentación. Dentro de todas las cárceles tenían un sueldo mínimo, 39.800 privados de libertad que tenemos. Es decir, si tenían ese saldo, ¿por qué no pagar su comida, me quiere decir? Bueno, no. Posiblemente, no, pero más que todo, te lo digo, cuando entra este aumento, prácticamente a $200 para la alimentación y a $100 de saldo, aumenta la renta en el exterior. ¿Por qué? Porque evidentemente se tenía que entrar, tenían que depositar más dinero. Hay un parámetro. De ahí viene otra política, en base a eso, una política que es el cero dinero dentro de las cárceles. Siempre se encontraba dinero, sobre todo en los centros de detención menor o en los centros abiertos. Una política que hoy la estamos tomando en toda rigurosidad. Se suspende todo ingreso de dinero para las tiendas ahorita y también para el tema de cabinas telefónicas. No está funcionando ninguno de los dos, y esto en razón de que hay que ver primero el tema a su cambio. Imagínate, es que esto no solo es un problema, y te lo digo, menudo problema que tenían las cárceles. No solo es algo operativo, sino también de problemas de seguridad, sino también de problemas de indicios de corrupción. Tienes tú prácticamente un titular de una cartera de Estado que también es titular de una asociación, y esta asociación prácticamente centros penales, el Ministerio de Justicia le pasa los cerca de $14 millones que se tiene anualmente presupuestado que ingresa de las tiendas a que lo administre una asociación privada que no acepta ninguna de auditoría de corte de cuentas por ser dinero privado desde que entra dentro de ese régimen. Y prácticamente tenemos ahí un gran problema porque hacen en diciembre del año pasado a renunciar a más de 350 empleados de la Dirección General de Centros Penales para que pasen a formar parte de la asociación Asocambio. Ahí ahorita nosotros no hemos tocado ese dinero en razón de que hay una investigación abierta por la parte de la Fiscalía, porque nosotros muy consecuentemente, no solo en garantizar la seguridad, y te lo digo, Ernesto, sino también en aras de que la Institución General de Centros Penales sea bien vista por el pueblo, porque tiene credibilidad y una transparencia financiera, que es donde prácticamente se decía que se hacían las mayorías de cosas. Hemos encontrado auditorías. ¿Asocambio de entrada es una figura legal o es ilegal? Tú eres abogado también, ¿no? Sí, verdaderamente ahorita se están viendo muchos aspectos en cuanto a la Constitución, porque no teníamos bien la constitución de la asociación. Se supone que debería el viceministro y el ministro deberían, y el director de centros penales deberían de estar al frente de Asocambio, según planteaba. Eso no te lo dice, la escritura de Constitución. O sea, eso fue algo que ellos se inventaron al finalizar. Porque ¿qué hacen ellos? Ya cuando nosotros incluso ponemos el aviso a la Fiscalía días antes, ellos renuncian a la Constitución y vienen y nos dicen, si a mí al inicio me dijeron, mire, director, este documento usted tiene que formar parte de esa ONG. ¿Y por qué tengo que formar parte yo de esa ONG? O sea, si nosotros avalamos eso, que la asociación Asocambio todo es totalmente legal, después vamos a tener a su CAPRES, a su MINET, a su Hacienda, a su todo, y todos los titulares van a poner su ONG. ¿Y qué pasa cuando tienes una ONG? No tienes que licitar por medio de la LACAP, ¿verdad? Te evades todos esos mecanismos de transparencia que tiene un Estado para poder, si alguien quiere comprar
camionetas y alguien quiere comprar cualquier cosa, por medio de la asociación se hace fácil porque no pasa sobre la ley la CAP. Entonces, ¿quién está administrando entonces ahora las tiendas? Hay una transición en este momento. Yo quiero que me entiendan aquí los empleados de la Dirección General de Centros Penales, porque no es antojadizo de mi parte, porque yo no solo le respondo a la Dirección General de Centros Penales, sino a la población entera, porque soy un funcionario que tiene que respetar verdaderamente la legislación de todo este país, y estamos solicitándolo en conjunto con la Fiscalía General de la República que nos dé la mejor forma de operar estos fondos, para que sea transparente, para que sea verdaderamente, hoy sí, una institución que transparenta sus fondos, no solo al empleado, sino también a toda la población, que verdaderamente los centros penales hoy cambie su forma y esencia en la cual se ha manejado todas las finanzas de esa institución. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente en esta transición, si nosotros hacemos y yo me vuelvo parte de la asociación para poder manipular los fondos, prácticamente estoy cometiendo la misma ilegalidad que cometieron los anteriores. Y por eso es que yo les digo a los empleados, esperen que hay una transición donde hay un equipo jurídico que está haciendo esto, donde hay auditorías de transición para hacer esto, donde está la Fiscalía inmersa y donde queremos hacer las cosas bien. Y por cierto, ¿cómo va el conflicto en centros penales, sobre todo por la paralización de actividades que tienen? En realidad no se ha paralizado nada, eso te lo puedo decir. Al menos la operatividad no se ha paralizado nada. ¿Por qué? Porque yo me debo a un mandato constitucional, el cual yo debo de garantizar, y sobre todo en estado de emergencia, en los centros penitenciarios, eso iba a debo de preguntarte. garantizar que eso esté bien. Es una reducción de labores que tiene el sindicato, ¿no? Sí, han cerrado las oficinas administrativas. La gente ha estado llegando, queriendo trabajar, sin embargo, yo te lo digo de buena fe, y es que yo entiendo las luchas. ¿Qué buscan ellos? ¿Qué hay detrás de todo esto? Lo que buscan es remover algunos, según el planteamiento, es pedir la remoción de algunos digamos, oficinas administrativas a los responsables. Bueno, yo aquí quiero ser lo más respetuosamente posible, porque te lo digo, yo en esencia sí creo en las luchas sindicales, en esencia está bien, porque en esencia prácticamente es que se garanticen muchos derechos que obviamente empleados como la Dirección General de Centros Penales, yo trabajé ahí 5 años, te lo digo, Ernesto, y no son los mejores salarios a nivel de Estado. Es más, la Dirección General de Centros Penales es una de las instituciones que en realidad menos garantías han tenido los empleados, y yo soy el primero en reconocerlo, porque estuve de 2010 a 2015 como empleado ahí. Hablan de depuración, ¿no? Sí, pero aquí quiero llegar justamente a eso, Ernesto. Y es que te lo digo de esta manera. Ellos dicen que yo no me he reunido con ellos, pero hemos tenido 2 reuniones, ¿verdad? Yo no voy a llegar en esencia a entrar en un dime y diretes en esto. Para eso está todos los pasos legales que se pueden llegar a hacer, y se puede terminar acotar este tipo de problemas de la mejor forma. Uno tiene que ser una persona muy consecuente en cuanto a sus actos. Yo dije, todo lo que esté en base a la legalidad y en función de mis atribuciones como funcionario, lo voy a realizar, pero ante peticiones que vayan y transgredan prácticamente o sean parte de una conducta típica del Código Penal, yo no lo voy a cometer. Ok, regresemos al tema de la emergencia en las cárceles. Entonces, ¿está parcializada de alguna manera la decisión del presidente de revertir en algunos centros penales, ¿no? Sí, en algunos se ha acotado, sobre todo hemos iniciado en el tema de las granjas, porque también si tú ves, el presidente dice, ok, que salgan de las celdas, pero no van a salir a estar ahí a divertirse y todo, van a salir a trabajar. ¿Para qué? El estado de emergencia es cada 15 días que tiene que estarse renovando, entiendo, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y el presidente lo está haciendo? Digo, en términos se está dando esa orden cada 15 días, porque ya se cumplió la primera, ¿no? Sí, estamos en el lapso del segundo periodo, ¿no? Prácticamente llegando al tercero, ya a partir del día de mañana. Pero lo que estamos haciendo ahorita es poniendo en marcha un plan para que los privados de libertad se empiecen a producir sus propios alimentos. Y esto es muy importante. Cerca de 46 millones se gastan anualmente en la alimentación de todos los 46 millones. 46 millones, eso es de este año, 46 millones. Incluso todavía la administración pasada nos dejó una deuda de 22 millones para este año.
todavía hay que solicitar eso. ¿Y quién es, qué empresa es la que surte todo eso? ¿Es privada? Sí, es privada. Es una privada. Se llama. Sí, verdaderamente ella ha ganado la licitación desde el inicio de los centros penales cuando inició esta modalidad. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros hoy? Vamos a poner en marcha, que ya está, un plan donde las granjas penitenciarias hoy sí van a producir. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos un verdadero diagnóstico? Y aquí es donde yo te quiero decir cómo encontramos las cárceles. Cuando hacemos un verdadero diagnóstico de cómo están las penitenciarías a nivel nacional, esos 28 centros penitenciarios, vemos que hay 3 granjas, incluyendo la de menores serían 4. Entonces, granjas donde solo el 10% de toda la tierra se cultiva. Hemos encontrado todas las maquinarias de panadería, de molinos, de todo este tipo de talleres empaquetadas. Solo para la foto la sacaron. Increíble. Lo bueno que nos dejaron maquinaria para poder iniciar y echar a andar este proyecto. Ahorita en septiembre de este año va a iniciar el primer centro penal autosostenible y va a ser la Penitenciaría Central La Esperanza, Mariona. Lo vamos a hacer un centro penitenciario autosostenible. ¿Tiene granja? ¿Tiene granja, Mariona? No, pero vamos a proveer la alimentación de las granjas. Es que las granjas se dan para proveerles casi a todos. Sí, correcto. Incluso si no pudiéramos tener, si el Estado tiene 400,000 manzanas ociosas a nivel nacional, ¿por qué no poner a trabajar a los reos para que verdaderamente ya no, por lo menos en una primera etapa, se produzcan ellos sus propios alimentos? Entonces, lo vamos a acotar y cerca de 5 millones anuales, poniendo la Penitenciaría Central La Esperanza como centro penal autosostenible, nos vamos a empezar a ahorrar como Estado. Esta es una política del presidente Nayib Bukele, en la cual vamos a empezarla a echar a andar desde estos momentos. Por primera vez, de verdad, el privado de libertad va a hacer acciones en razón de pagar su alimentación. Prácticamente son cerca de $2.80 diarios que solo pagamos en alimentación por cada uno de ellos. Ya te lo digo, 46 millones anuales. Pero acuérdate que el sistema va a venir subiendo, y si nosotros no tomamos verdaderamente medidas y una visión, no solamente de tomar acciones de recreación, sino también de una autosostenibilidad de los centros, donde ellos, como todas las cárceles a nivel mundial, bueno, muchos de los sistemas penitenciarios, ellos mismos se proveen su alimentación y todo eso. Eso es algo novedoso. Ha habido un incremento de la población, ¿no? Muy fuerte a raíz de todas las acciones de ustedes. A raíz de todas las acciones. Bueno, llevamos cerca de 5.500 personas detenidas en este momento. ¿Que están en las cárceles? Sí, bueno, ahorita ya vamos a hacer el traspaso en estos días. Vamos a pasar de Bartolinas para oxigenar también las Bartolinas y que siga operando muy bien el plan control territorial. Eso aumenta el hacinamiento dentro de las penitenciarías, pero es muy importante. ¿Cómo encontramos un sistema penitenciario? Como te dije, con estas cabinas telefónicas, con estos problemas de corrupción, o indicios de corrupción, mejor dicho, porque están en vías de investigación, encontramos un sistema verdaderamente que no da garantías de rehabilitación. El programa Yo Cambio, que se tenía como un verdadero programa de rehabilitación, sirvió, y te lo digo, y lastimosamente fue así. Se crearon centros de detención menor y se crearon regímenes más abiertos, donde prácticamente en razón de la tregua se favorecieron muchos pandilleros, que toda la población ha dicho, ¿por qué inició este gobierno? Hicimos en los primeros 15 días del plan, por orden del presidente y del ministro de Seguridad, 2.600 traslados. Prácticamente en 10 días se hicieron 2.600 traslados. ¿Por qué? Porque empezamos a quitar todas esas mafias instauradas desde la tregua, inquistadas en cada uno de los centros penitenciarios, y los pasamos a centros verdaderamente de máxima y de seguridad. Estamos tomando todas las medidas necesarias para sanear un sistema. La tregua fue lo peor que pudo haber tenido los 10 años anteriores. Entonces nosotros fue lo primero que fuimos a atacar. ¿Para qué? Para cumplir las órdenes del presidente que nos ha dado dentro del plan. Porque por primera vez Centros Penales está trabajando en materia de seguridad pública. Y aquí te lo puedo decir cómo. No solo rehabilitación y reinserción, sino también seguridad pública. Al no salir ni una orden dentro de los centros penitenciarios, estamos garantizando que se rompe la estructura que tiene prácticamente las pandillas de que tenían cabinas telefónicas donde podían llamar ellos, y los generales se comunicaban
con ellos, con la tropa, por así decirlo, dentro de las pandillas. Estamos cerrando prácticamente eso. Se mantiene la posición tajante que la población vio con buenos ojos de parte del presidente, decir, un muerto más, una extorsión más, no van a haber eso. ¿Se mantiene eso? Por supuesto. Y aparte de eso, Ernesto, decirle a la población salvadoreña que esté confiada, porque también las políticas vienen en materia de una rigidez que estamos realizando, pero tenemos que tener el control, orden y disciplina de cada uno de los centros penitenciarios. Esa situación lleva a algunos sectores pro derechos humanos a hacer serios señalamientos sobre lo que se está haciendo. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, y te lo digo, imagínate, desde el tiempo de la guerra no venía la CIDH, verdaderamente los titulares. Hoy sí va a venir, viene en la primera semana de diciembre. Pero nosotros tenemos también una política verdaderamente... Defender del pueblo salvadoreño, sí. Pero también te lo quiero decir, también estamos garantizando la salud de ellos, estamos priorizando obviamente la defensa del pueblo salvadoreño, pero estamos garantizando la salud. Tenían más de 3 años en centros penales de no hacer requisas. Tú has visto esas fotos, Ernesto, el pueblo salvadoreño las ha visto, donde prácticamente parecían cloacas, donde las celdas parecían verdaderamente centros, eran cuevas, literalmente. Hoy nosotros tenemos una campaña de limpieza que nos ha dicho el presidente que hay que hacerla a nivel nacional en todos los penales. El 31 de julio terminamos esa campaña de limpieza. Estamos limpiando cada rincón de todas las celdas, de cada lugar, de todos los centros penitenciarios. Después de esto iniciamos una etapa ya con el ministro, que el presidente y el ministro nos dice, vamos a pintar todas las celdas y no vamos a dejar, me imagino, con grafitis y todo eso. Y no vamos a dejar ni un solo grafiti. Y es más, si uno se atreve a querer manchar una de las celdas que hemos pintado, van también a tener una diferente sanción dentro del reglamento que hay en cada penal, por lo que debe decir, hoy debe de respetar un Estado. Berta de León hablaba sobre, la abogada hablaba sobre unas violaciones de derechos en el sector de Mariona, creo, si no más lo recuerdo. Bueno, eso te lo puedo descartar, evidentemente. Incluso hemos tomado diferentes medidas. ¿Y por qué te lo digo esto? Se puede tomar el tema de seguridad, visto desde esta campaña de limpieza que te digo y todo lo que llevamos, y a la vez hemos también duplicado las campañas de salud, porque te lo digo, hay que mantener los controles epidemiológicos, hay que mantener diferentes acciones que tenemos que realizar. Por ejemplo, comida siempre les hemos dado, aunque hayan estado en encierro, se les lleva a la celda, se les lleva su alimentación a todos, a todos. O sea, no es así como en algún momento se estaba manejando por esos sectores o actores que hay ciertas restricciones que están violentando el Estado de Derecho. No, en ningún momento. Es más, hemos garantizado que únicamente puedan tener dentro de las cárceles solo sus kits de higiene. Así es en todas las penitenciarías a nivel internacional. Bueno, en las mayorías que tienen un verdadero control dentro de sus cárceles, solo les vamos a permitir el kit de higiene y ya no se van a ver esas cárceles totalmente tétricas y tenebrosas. Hoy vamos a tener verdaderamente campañas de salud, verdaderamente las campañas de nutrición que deben de tener. Pero ¿por qué digo esto? Para que vean, y nos hemos sentado con CICR, imagínate, CICR no lo dejan entrar desde los gobiernos anteriores. Hoy sí entra con usted. Hoy hemos trabajado campañas en conjunto, nos van a colaborar mucho, muchas organizaciones a nivel internacional quieren apoyar, porque ya entendieron y nos hemos sentado y les he explicado cómo es la política verdaderamente que está ejecutando el presidente Nayib Bukele en centros penitenciarios, que es 1, control, orden, disciplina. Segundo, vamos a humanizar y vamos a trabajar en un plan verdadero que ellos se produzcan sus alimentos. Entonces, cuando tú ves verdaderamente que vas a proveer la salud y los derechos a los cuales ellos no han perdido, porque si han perdido ciertos derechos al estar ahí, los civiles, evidentemente. Entonces, y si nosotros logramos garantizar verdaderamente que tenemos el control de las cárceles, mejorar los ingresos, requisas constantes, diferentes traslados, y que no salga ni una sola orden desde los centros penitenciarios, hemos cumplido con nuestra misión verdaderamente. De hecho, eso es lo que conversábamos, de que hay un síntoma en la población
muy positivo que reflejan las encuestas y que demuestran que obviamente las cosas están pues yendo por un lado positivo en esa parte. El tema de el control a señales telefónicas en las cárceles, quisiera abordar esto. ¿Cuándo se estaría? Pregunta acá el diputado Reinaldo Cardosa del PCN. Ernesto, hazme un favor, pregúntale al viceministro cuándo se cierra el penal de Chalate, porque ya lo anunciaron y ese penal es un problema para esta cabecera. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Excelente. Son las 7:04. Gracias a usted por estar con nosotros. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces con esta preciosa imagen del redondel Masferrer. Y vamos a viajar con rumbo hacia el oriente, bajando, como decimos a buen salvadoreño, sobre el Paseo General Escalón. Así está precisamente el tráfico por esta importante zona, para que usted tome en consideración si piensa desplazarse en este sector de la Colonia Escalón y el Paseo General. Así está el informe de tráfico a esta hora. Gracias por sintonizarnos. Gracias a usted por estar pendiente de nuestra señal. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. A usted que nos sintoniza, recuerde también la invitación para que nos acompañe a sintonizar a las 6 de la tarde su programa en directo con Ernesto López Radio. Análisis de coyuntura, análisis de país, hoy a las 6 de la tarde. Ahí vamos a estar hablando precisamente sobre la situación del país, creación de unas ICIES, entre otros aspectos. Estará con nosotros Tania Pastor, estará también Eduardo Escobar y Rafael Mengíbar en un análisis muy interesante de país. 6 de la tarde, Astrid Ábalos y este servidor. Recuerde sintonizar en directo con Ernesto López Radio a través de 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Continuamos con el viceministro de Justicia y Seguridad y director general de Centros Penales, ad honorem, Osiris Luna. Osiris, este tema del control, la señal telefónica en las cárceles, y también había dejado pendiente una pregunta que formulaban desde Chalate con relación al centro penal en esta ciudad. Bueno, hemos dado, en cuanto al penal de Chalatenango, hemos dado los primeros pasos ya incluso con el director de ese centro penitenciario, primeramente para que se empiece a hacer la logística, porque obviamente no solo puedes dejar un centro penal, solo trasladar y trasladar algún problema a otro centro penitenciario. Se va a empezar a hacer de manera gradual. Tipo octubre, noviembre, nos entregan la fase 2 de una penitenciaría que se está haciendo en La Esperanza. Es una ampliación prácticamente. Vamos a albergar algunos privados de libertad ahí, y también otros los vamos a mover hacia centros penitenciarios también de máxima y de seguridad. Muy importante esos movimientos que vamos a hacer, porque primeramente hoy estamos pasando prácticamente de las promesas a las obras. El presidente Nayib Bukele anunció en uno de sus recorridos que hizo a nivel nacional que iba a cerrar el penal de Chalatenango. Y hoy, ¿qué va a pasar con la fase 2? Muy importante. La fase 1, obviamente, estamos nosotros controlando las cárceles, estamos teniendo un control verdaderamente de todos los lugares que generan más económicos, municipios económicos a nivel nacional. También la fase 2 viene a evitar el reclutamiento totalmente, viene a generar educación, viene a generar programas. Que es la intervención de territorios, evitando correcto, ese tipo de situaciones. Entonces,
prácticamente el Centro Penal de Chalatenango va a pasar a ser una sede de la Universidad Nacional, y esto llevando la educación, llevando los programas a toda la zona norte, obviamente, del país, y es muy importante todos esos avances que se van a dar. Pero por eso le respondo no solo al diputado, sino también a toda la población, que sé que está expectante. Te lo digo, cuando fuimos allá, la gente muy agradecida y confiada por las acciones que está realizando el presidente. En un corto, de la mediano República. plazo estaría saliendo. Correcto, sí, a finales de ese año ya estaríamos haciendo las primeras evacuaciones desde ese centro penitenciario. ¿Y por qué lo anunciamos? Porque evidentemente hay acciones administrativas que hacer, hay que ver dónde vamos a verdaderamente a mover a estas personas, hay expedientes que pasar, expedientes únicos que trasladar, hay diferentes acciones que hay que hacer con los juzgados de vigilancia, entre otras cosas. Entonces toda esa cuestión administrativa conlleva tiempo, la cual estamos dando seguimiento con nuestro equipo jurídico. Bueno, viendo el tema estratégico de la anulación de toda la comunicación hacia el exterior, no solo las cabinas, sino también el tema de las llamadas telefónicas. Aquí podemos ver algunas de las acciones, no sé, por aquí. Sí, ahí la vamos a, ya la vamos a tomar esas imágenes. Antes no se cumplía esto, hoy sí se está cumpliendo. Las primeras acciones que tomamos, y tú viste el tiempo fatal incluso que dio el presidente de la República a las operadoras telefónicas. Ahí está. A las operadoras telefónicas, donde les dijo, le damos 72 horas para que se bloquee evidentemente toda señal de tráfico de datos desde los centros penitenciarios hacia el exterior, porque se mostraron las estadísticas de los últimos 3 años, de las mediciones que se hicieron, y siempre el 30% de las mediciones daban positiva señal de datos, señal Wi-Fi o señal, señal de llamada. Y entonces no estaba garantizado. Hoy tenemos equipos conformados, y lo puedo decir, la CIGED, los técnicos de la CIGED están abanderando este esfuerzo, las operadoras telefónicas hemos visto una muy buena disposición de ellos, obviamente, porque también el presidente dijo, nos ampara la ley para empezar a poner sanciones, y son cerca de $900,000 solo por día que haya señal. Entonces hemos hecho un muy buen equipo, y eso es lo importante. Si ven aquí, este es, quiero ver. Sí, ahí puedes correrla. Sí. Aquí podemos apreciar evidentemente donde técnicos de la CIGED, esto es dentro del centro penal de Zacatecoluca, y garantizamos que no haya señal, evidentemente. Ahí tienen los equipos tecnológicos adecuados. Aquí estoy garantizando. Voy a pedir que la acerquen, ¿no? Sí. ¿La tenemos cerca? Ahí está, para que nos indiques mejor. Sí, por supuesto. Ahí está. Aquí estamos garantizando evidentemente que las cabinas telefónicas, y la población nos ha dicho, ¿por qué no mueven estas cabinas telefónicas? Nosotros incluso las quisiéramos quizás hasta arrancar, pero evidentemente no entraríamos en algún problema jurídico, porque no es equipo tecnológico de nosotros, pero sí está pagado totalmente. Sí. Eso sí está garantizado. Aquí es donde salían las llamadas incluso hacia el exterior. Podemos ver parte también de los resultados que tenemos, evidentemente. Y estas fotos aquí son tan importantes porque nosotros estamos, no es un simple traslado. Aquí la semana pasada 10 privados de libertad, pandilleros que amenazaban a muerte al director e incluso a custodios del Centro de Detención Menor de Santa Ana, quisieron fugarse. Cerca de 87 pandilleros estaban planificando esa fuga. Pero ¿qué pasa hoy con los verdaderos controles que tenemos y mejores controles de ingresos y de seguridad monitoreado? Estamos nosotros quitando estas mafias que existían en centros de detención menor con privilegios, pandilleros con privilegios, los estamos mandando hoy de regreso a centros de seguridad y de máxima seguridad. Aquí tenemos otro de esos tipos de traslados. ¿Qué pasaba en la granja? En la granja de Zacatecoluca había renta hacia los otros privados de libertad. Entonces, ¿qué pasa? El pandillero agarra la celda, agarra el poder y él empieza a pedir renta a cada uno de los familiares por no hacerle daño a ellos. Entonces eso no te da verdaderamente una rehabilitación efectiva, y nosotros también después de eso vamos a garantizar la verdadera rehabilitación para que aquella persona común
que son cerca de 21,000 personas dentro del sistema penitenciario, que le tenemos que garantizar una verdadera rehabilitación, no tienen que estar amedrentadas por pandilleros. Otro de los grandes casos que estamos haciendo, aquí podemos ver una de las personas que iba privada de libertad hace 2 días. Ella iba saliendo de la granja de Izalco y ella llevaba en su interior un tubo en el cual llevaba páginas completas, 4 páginas, con información hacia el exterior, de las huilas, los manuscritos que hemos encontrado. Entonces nosotros... ¿Ella era visitante? No, ella era privada de libertad, iba ya... En Izalco. Ya en libertad, ya iba para su casa, pero hoy con las nuevas políticas que hemos tomado con el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, y el presidente de la República, antes, sabes que a esa persona que llevaba atentados incluso para fraguar afuera con los grupos pandilleriles, estas personas se dejaban libres en la administración anterior. Hoy, con un protocolo que tenemos con la policía, los estamos poniendo a disposición de la Fiscalía General de la República. Ya no salió esta persona. Ya no salió esta persona. Solo la agarrar y para adentro de nuevo. Sí, correcto. Se va a Bartolinas para seguir el procedimiento normal. Ya la Fiscalía lleva su caso, entra nuevamente a una audiencia inicial y obviamente después para adentro. Evidentemente, esto es controlar verdaderamente que no salga ninguna orden. Imagínate en las últimas requisas, en las granjas, donde en teoría es un régimen muy abierto y rehabilitador. Hemos encontrado hasta tarjetas de crédito y débito. ¿Y esas tarjetas de crédito para qué en algún momento están adentro? Esto está en manos de la policía, pero te puedo decir, por medio de cuentas puedes mover, y en una app de banca en línea puedes mover cualquier tipo de dinero. Esto es como Tigo Money. Entonces, que son cosas que se deben verdaderamente de poner mayores filtros para evitar que se mueva por medio de valga la redundancia, de esos medios electrónicos a cualquier extorsión, cualquier tipo de movilización de dinero. Hemos encontrado chicha incluso adentro, bebidas embriagantes. Todo eso lo estamos evitando. Hoy verdaderamente estamos teniendo el control de las cárceles. Hemos encontrado manuscritos. Desde la llegada de este plan, hemos encontrado ya cerca de 1,600 manuscritos dentro de cada uno de los centros penitenciarios. En el jabón, imagínate, dentro del jabón, hemos encontrado también códigos cifrados, que esto lo tenemos una muy buena comunicación con inteligencia y estamos descifrando cada uno de estos y ellos mantienen un verdadero control y hoy sí se procesa la información verdaderamente. Es una de las apuestas verdaderas que tenemos. Hemos tenido diferentes reuniones. Prácticamente aquí te puedo mencionar parte de las acciones que estamos haciendo. Estas son las máquinas que te digo que encontramos en algunas granjas y que no están siendo utilizadas, solo fueron a tomarse la foto y las dejaron ahí. Nosotros sí las vamos a ocupar. Ya hoy ya estas máquinas van a empezar a trabajar justamente este día. También aquí encontramos todas estas máquinas totalmente para hablar del tema de la reinserción, para hablar del tema de producción verdaderamente de cada uno de los centros penitenciarios. A ver, 6 muertes violentas el domingo en El Salvador. El número de homicidios se ha reducido, ¿no? Sí, hubieron 7 personas prácticamente que fallecieron. Sí lo debo decir, obviamente, se está contabilizando exactamente el total, porque en algún momento algunas personas han querido decir que el total de homicidios diarios hoy no se está contando de la manera que es. Por supuesto que sí. Que los resultados del plan control territorial sean tan exitosos, eso nosotros no lo podemos obviar, para eso están las estadísticas. Pero sí estamos haciendo y haciéndole ver a la población que hoy, obviamente, no un homicidio pudiera ser y nunca debe de ser bien visto en realidad, porque es un homicidio. Nosotros debemos garantizar que no haya ningún homicidio en este país, pero de esas 7 personas, 4 fue en enfrentamientos obviamente con grupos de seguridad, ¿verdad? De pandilleros, o sea, ¿fueron cuántos pandilleros? Fueron 3 según el reporte que tengo, ¿no? Sí, y las otras personas sí fue obviamente personas comunes, ¿verdad? Que no están en ningún grupo como estos pandilleriles, pero evidentemente, como te lo digo, una persona pudiera ser, pero hemos tenido días dentro de este plan que lleva 32 días donde hemos tenido 2 homicidios. El diputado Reinaldo Carballo, por San Miguel también, del Partido Demócrata Cristiano,
ha canalizado, digamos, el esfuerzo para sacar el centro penal en Ciudad Barrios, ¿no? El centro penal de San Miguel y también de Ciudad Barrio. ¿Cómo está esto? Sí, ahí no te puedo mencionar alguna acción. La única acción que tenemos en el centro abierto de San Miguel, en el cual obviamente ahí ya, bueno, habían pandilleros, te lo digo, encontramos 19 pandilleros de 200 privados de libertad. Entonces estos 19 pandilleros ya los pasamos a régimen donde tienen que estar. Que estas personas fueron favorecidas evidentemente para estar en estos lugares. Hoy solo hay privados de libertad con el grado de peligrosidad menor que existe, personas que ya están a un paso de la rehabilitación. No hay bloqueo de señal para no afectar el comercio hacia el exterior por el régimen de ese centro, pero sí no te puedo garantizar en este momento, porque tendríamos que tener una mayor infraestructura para que se pudiera mover esto. Es de tomar las acciones, porque nosotros estaríamos en toda la disposición de movernos si la Asamblea Legislativa, en todo caso, y aquí me está adelantando porque te lo tendría que hablar con el presidente de la República, con el ministro de Seguridad, pero ¿por qué no hacerlo si la Asamblea verdaderamente diera los recursos? O sea, esto pudiera darse, esto a raíz, si nosotros, para terminar este año, la Dirección General de Centros Penales, y esto es heredado, yo te lo digo, ni siquiera he tocado más que para el pago de planillas los fondos de la dirección. Nosotros tenemos 30 millones para finalizar solo este año, imagínate, necesitamos entre pago de planillas, no nos han dejado ni para pago de planillas desde septiembre. Teníamos hasta el 15 de julio que el ministro de Seguridad nos apoyó, no, porque hasta el 15 de julio teníamos para combustible de todos los centros penitenciarios, imagínate. Nos dejaron centros penales, ya no hay mantenimiento para los carros, se acabó el seguro para los vehículos. Ese es los centros penales que heredamos de la administración anterior. Eso no es algo de que nosotros lo hemos tenido así. Ministro. Pero sí te puedo asegurar, perdón, con esto quiero cerrar, cuál es la diferencia de este plan con los planes anteriores de los demás gobiernos, porque se nos ha querido tildar que son muy similares. Hoy en los centros penitenciarios no va a haber treguas ni privilegios para ningún grupo pandilleril. Solo con eso te establezco una gran diferencia y vamos a tener verdaderamente el control de las cárceles. De eso puede estar seguro la población, y en el control territorial. En los municipios ya no van a existir esos municipios santuarios donde bajaban la operatividad de la policía para incrementar las órdenes delictivas. Hoy verdaderamente el Estado va a tener el control territorial y de las cárceles. Ok, viceministro, gracias por habernos acompañado. El tiempo se nos fue. Vamos a estar muy a la expectativa de ver también más resultados de todo este plan que están desarrollando. Te agradezco, Ernesto, por la invitación. La verdad me siento siempre muy cómodo. Muchas gracias a todo el pueblo salvadoreño. Un fuerte abrazo. Gracias por confiar en este plan. Una de las órdenes que nos dio el presidente Nayib Bukele al inicio de su mandato fue no fallarle al pueblo salvadoreño, y eso es lo que vamos a hacer. Interesante. Vamos a la pausa en la segunda parte del programa. Transparencia en los procesos de elección de magistrados al Tribunal Supremo Electoral. Vamos a hablar precisamente con Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES, y también Eduardo Escobar nos va a acompañar de Acción Ciudadana. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. ASI te invita al 6º Congreso Regional de Energía, COREN 2019. Conoce más acerca de gestión energética, energía renovable y mercado eléctrico regional. Participa en el evento de energía más importante de la región, COREN 2019. Bueno, a propósito, voy a nuevamente reiterarles esta invitación al 6º Congreso Regional de Energía, COREN 2019. que lo hace la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI. Son 15 foros regionales y conferencias técnicas con especialistas de 25 países, más de 60 expositores. Participa en el evento más importante de energía de la región. Este 21, 22 y 23 de agosto te invita la Asociación Salvadoreña de Industriales
ASI. Quiero darle la más cordial bienvenida a Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADE. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Ernesto, gracias por la invitación. Eduardo, buenos días. También a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por el espacio y un gusto también. Bueno, ambos pertenecen a esta plataforma ciudadana electoral. Por cierto, la semana pasada hubo una conferencia de prensa en la que están haciendo énfasis precisamente en que el proceso de elección de nuevos funcionarios al Tribunal Supremo Electoral tengan garantías de imparcialidad y los perfiles idóneos para ser nombrados, ¿cierto? Es correcto, Neto. La plataforma nació aproximadamente hace 3 meses. Somos 10 organizaciones. La finalidad principal de la plataforma es presentar reformas electorales, un sistema que pueda llevarnos a una integralidad para que pues la gente pueda garantizar la elección que hace de sus funcionarios cada 3 o 5 años. Luego, coyunturalmente, la plataforma ha intervenido porque nos ha coincidido con la elección de los magistrados al Tribunal Supremo Electoral y hemos venido, por tanto, trabajando en el tema con Eduardo y el resto de colegas. Lo primero que hicimos fue presentar un baremo, tanto a la Corte Suprema de Justicia como a la Asamblea Legislativa, que contiene distintos aspectos que deberían evaluarse en aquellos que pretenden ser magistrados del Tribunal Supremo Electoral, al igual que en el caso de la elección de segundo grado para la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General, donde otras organizaciones han venido exigiendo que se cumpla el perfil y la idoneidad que establece la Constitución, la ley y la jurisprudencia. Pues nosotros también creemos que en el caso del Tribunal Supremo Electoral, ya que se trata de una de las instituciones más importantes que garantiza el derecho que tenemos todos de elegir a nuestros funcionarios, también debemos ponerle atención a qué clase de personas y tipo de candidatos se van a evaluar en la Asamblea en los próximos días. A ver, Eduardo, también hay un cierto, digamos, temor de que no se logre elegir en el tiempo establecido por la ley, ¿no? Claro. Nosotros venimos de, creo que es importante señalarlo, Ernesto, de un periodo de recambio de los titulares de las instituciones. Recordemos que comenzó con la elección 2018, luego la elección presidencial, la elección de Corte Suprema, ¿sí? Elección de fiscal, y ahora cerramos este ciclo que se abrió en 2018 con la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y en esa medida nosotros hemos venido señalando las deficiencias siempre presentes en los procesos de elección indirecta que le corresponden a la Asamblea Legislativa realizar. Y estas deficiencias pasan, uno, por el tema de que casi siempre no se elige en tiempo a los funcionarios. Vimos Corte Suprema de Justicia, especialmente a los magistrados que conformarían Sala de lo Constitucional, que pasamos desde julio hasta octubre, noviembre, octubre, que se eligieron. En el caso del fiscal sí se hizo en tiempo, pero en realidad siempre estamos ante este escenario de no elección en tiempo. Entonces ahora lo estamos ya comenzando a visualizar de nuevo, porque ya solo quedaría la plenaria de esta semana y la otra para elegir magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y no se ve, como nosotros señalábamos, en comisión política alguna movilización de el proceso de elección, es decir, nombrar una subcomisión para que evalúen los candidatos, los perfiles y se someta a la comisión política esta selección. ¿Y esa subcomisión debe de ser, está dentro del reglamento o solamente corre porque los partidos políticos, que de acuerdo a la misma ley electoral, son los que les corresponde presentar las ternas? Es que hay un debate que nosotros hemos planteado y hemos dicho de que en primer lugar, el reglamento interior de la Asamblea Legislativa contempla la figura de las comisiones, de las subcomisiones, para evaluar a los candidatos a los cargos de elección indirecta. Entonces está esto en el reglamento. Y en segundo lugar, nosotros decimos, si la Constitución plantea requisitos para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ¿por qué no la Asamblea, o sería un contrasentido que la Asamblea no evalúe estos perfiles y determine si son los idóneos o no para ocupar el cargo? No porque la Constitución diga de que son los partidos los que proponen, quiere decir que va a elegir a cualquier persona. O sea, la Asamblea tiene un deber de verificar la idoneidad de estos candidatos. Luis Mario. Sí, no, efectivamente. Y lo que sucede, Neto, es que si no se verifica la idoneidad y el cumplimiento de los requisitos, vamos a terminar de nuevo en la Sala de lo Constitucional. Y ya vimos que los señores magistrados
en la última resolución donde se declaró inconstitucional el nombramiento del exmagistrado Ulises Rivas, precisamente por tener una vinculación, en este caso, correcto. Entonces vamos a llegar de nuevo, probablemente no porque hay una vinculación en este caso, pero sí por incumplimiento de requisitos que la Constitución establece. Ya son bastantes los precedentes, Neto, que se tienen en la Asamblea Legislativa de malas elecciones, y también varias las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de lo Constitucional en concreto, donde por no haberse cumplido los requisitos, por tener relación material o formal, o simplemente porque los expedientes no se, digamos, concretaron como la Constitución lo establece, es decir, no se investigó lo suficiente los antecedentes de los candidatos, se les ha declarado inconstitucionales. Y no conviene, en el caso del Tribunal Supremo Electoral, como en ninguna institución de las que llegan las elecciones de segundo grado, que tengamos acefalía. Sobre todo en el Tribunal Supremo Electoral, donde se van los 5 magistrados propietarios y los 5 suplentes. Por lo menos en la Corte Suprema, tú tienes elecciones escalonadas y te quedan magistrados. El problema se dio en la Sala Constitucional, donde prácticamente se llevan todos. Pero esa es una reforma que hay que establecer. Es una reforma que, por cierto, luego la plataforma vendrá a presentar a la Asamblea, justo entre esas, probablemente la de la elección escalonada, pero por ahora se te van todos y por tanto puede retrasar el plan general de elecciones. Viene la premura de elegir los 5 como tal, correcto, cuando deberías de tener lo que tú decías, una alternancia en esto. Luis Mario, ¿una mala elección predice algo negativo para el futuro, digamos, de la administración de elecciones en el país? Bueno, sin duda alguna, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral administra justo ese mecanismo que nos permita a los ciudadanos elegir a nuestros representantes. En la medida que la credibilidad de esa institución está baja, bueno, pues entonces salen deslegitimados de alguna manera quienes son electos, o podrían surgir deslegitimados quienes son electos por la gente ante la organización de un tribunal que podría estar politizado o elecciones mal organizadas, sobre todo porque vamos en 2021 de nuevo a aplicar voto cruzado, y viene la elección donde también el voto desde el exterior se va a aplicar en legislativas y municipales. Por tanto, fíjate, lo que nosotros pedimos es cumplimiento de la ley, es el cumplimiento de la Constitución, y es tener un organismo colegiado que en este caso se atreva a tomar la tarea de modernizar a la autoridad electoral. En la región, o mejor dicho, en el continente, somos los que, por alguna razón de metodología, nuestro Tribunal Supremo Electoral es el que goza de la menor confianza por parte de los ciudadanos, y eso creo que lo debemos resolver. Ciertamente hemos tenido elecciones, los magistrados que salen, algunos han estado hasta 10 años. El 2015 tuvimos una elección complicada por el tema del voto cruzado y porque se aprobó con poca anticipación esa reforma, pero lo importante ahora es ir a reformas estructurales que nos permitan tener un Tribunal Supremo que solvente varias cosas. Por ejemplo, el tema del financiamiento político que Acción Ciudadana ha venido denunciando, o el tema de la justicia electoral que también tenemos que mejorar, ¿no? Y yo creo que en esto, Ernesto, complementando lo que dice el doctor, es importante la calidad y la independencia de los magistrados que resulten electos, porque en 2021 hay un elemento que creo que se vuelve importante señalar. El presidente de la República va a buscar una correlación favorable en el partido Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa. Va a buscar más diputados y obviamente la oposición va a intentar tener la mayor cantidad de poder legislativo para servir siempre de contrapeso al Ejecutivo. Entonces, esa elección, ese hecho de que el presidente pueda buscar tener más diputados para apoyar su plan de gobierno, vuelve importante que la autoridad electoral sea lo más imparcial posible para que nadie vaya a cuestionar los resultados. Tú estás, Eduardo, tú estás satisfecho con lo que poco se conoce de las ternas. Bueno, el FMLN ya dio su terna, el partido Gana Cambio luego de haber presentado una en su lugar. Creo que en este caso Arena todavía sigue la discusión de sus miembros, porque de acuerdo a la ley, como todos lo sabemos, son 3
Claro. Son 3 magistrados que le corresponden a los 3 principales partidos con sus suplentes, ¿no? Que son 6. Y 2 que le corresponden a la Corte Suprema de Justicia. En el caso de las ternas que se han conocido de partidos, en mi caso particular no estoy conforme con las ternas, no por las personas que estén integrándolas, sino que por el procedimiento que han seguido los partidos. Porque lo que se ha escuchado es que los partidos escogieron a las personas, pero no sabemos cuál fue el criterio de evaluación, no sabemos quiénes más se postularon o quiénes más fueron... Y por eso es importante tener la subcomisión que verdaderamente a través de un barómetro pueda lograrse escrutar todo eso, ¿no? Claro. Voy a hacer una pausa y hablamos un poco de ese barómetro, porque creo que es importante establecer qué es lo que debe de existir el barómetro. Incluso en los procesos anteriores que se hicieron para elegir, yo no sé si fue fiscal magistrados de Corte o magistrados de Corte, se presentaron. los barómetros fueron buenos, pero no del total agrado, ¿no? O satisfacción, entiendo. Vamos a ver, voy a hacer una pausa, 7:37 minutos y regresamos con más. ASI te invita al 6º Congreso Regional de Energía, COREN 2019. Conoce más acerca de gestión energética, energía renovable y mercado eléctrico regional. Participa en el evento de energía más importante de la región, COREN 2019. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos con el doctor Luis Mario Rodríguez, el director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES, y Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Ambos pertenecen a esta plataforma ciudadana electoral, cuyo énfasis es precisamente instar a que la autoridad legislativa pueda ejercer un proceso transparente y que logre, desde luego, sacar los mejores perfiles para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que les corresponde para el próximo quinquenio, ¿no? Que son 3 diputados de acuerdo a la ley, 3 magistrados de acuerdo a la ley que le pertenecen a los partidos políticos según el rango electoral de votos que hayan tenido, y 2 que le corresponden a la Corte Suprema de Justicia. Decía, ese barómetro, debe de tener características también muy específicas para lograr escrutar y conocer los verdaderos perfiles de estas personas. Sí, Neto, este tipo de instrumentos lo que hace es facilitar, o lo que persigue es facilitar la evaluación de cada uno de los candidatos, porque te incluye, digamos, parámetros muy objetivos. Vaya, por ejemplo, algo que podría ser muy subjetivo, que es el comportamiento moral de una persona. Lo que hemos hecho y lo que ya otros instrumentos u otras instituciones han utilizado son cuestiones muy claras. Digamos, ¿tiene una demanda o no tiene una demanda? ¿Ha tenido una demanda y ha sido sobreseído o no? ¿Ha presentado o no su declaración de patrimonio, o la presentaría aunque en este momento no esté obligado de acuerdo a la ley de enriquecimiento ilícito? Es decir, aspectos muy objetivos que le permitirían, en este caso a la Asamblea Legislativa, bueno, evaluar que esta persona no ha tenido en su récord pues demandas o no ha sido condenado, ¿no? Y que perfectamente ha presentado su declaración para conocer su patrimonio. Luego, por ejemplo, hay otros aspectos que tienen que ver con el conocimiento propio de la materia electoral por parte de los candidatos. Si ha tenido cursos en el área, si ha estudiado alguna licenciatura relacionada con el tema electoral, si ha dado cátedra en el tema, si ha escrito libros o ha aportado en materia electoral en revistas especializadas. Pero también entendemos, como nos decían unas colegas dentro de la plataforma electoral, que el país tiene muy poca, digamos, formación en el área electoral. Entonces hemos puesto también si tiene experiencia en áreas afines, si los que tienen que ser abogados de acuerdo a la Constitución tienen conocimiento en derecho constitucional, en derecho administrativo, igual se han publicado, porque también hay de esas áreas del derecho que se aplica en el tema electoral. Entonces, hay una serie, insisto, de parámetros que traen su propia puntuación, de tal forma que tú como evaluador solo tendrías que ir chequeando y luego sumar
a ver quiénes obtienen los ¿Van a mayores estar puntajes. dispuestos ustedes, Luis Mario, facilitar un barómetro como lo hicieron, creo, la vez anterior? De hecho, se presentó uno, ya lo elaboramos Ya. en la plataforma con Eduardo y el resto de colegas. Se presentó uno a la Corte Suprema de Justicia porque son algunos requisitos especiales que deben tener los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo que vienen de la Corte, las mismas características, por ejemplo, de un magistrado de Cámara de segunda instancia. Y luego presentamos otro a la Asamblea Legislativa, que es justo el que estamos pidiendo que apliquen ahora y que también inviten a la sociedad civil a presenciar las entrevistas y a poder hacer preguntas. Luis Mario, ¿te gustan las ternas que hay hasta ahorita de los partidos? Y de la misma Corte Suprema de Justicia, creo que hay un... Mira, Neto, yo creo que lo importante, porque procuramos en el caso específico de Fusades nunca no referirnos parcializarse a candidatos, y personalizar con es ella, que entiendo. los Pero partidos... me refiero yo al término de gustar en el sentido de que, bueno, ¿se ha hecho lo correcto con todos? Mira, los partidos tienen dos retos. Uno, lidiar con todo el hastío, el hartazgo que tiene la gente con ellos por, lamentablemente, no cumplir las promesas en todos estos periodos, y ya vimos los resultados, ¿no?, de las elecciones anteriores. Entonces, una de las oportunidades que tienen hoy día es elegir gente buena. Eduardo lo decía muy bien, no porque tengan los partidos el derecho de nombrar a alguien, tienen que ser militantes o personas sumisas al partido. Que diéramos porque viniera, digamos, un doctor Alfredo Martínez Moreno o estos grandes abogados que conocen muy bien el trabajo institucional del país, u otros de nuevas generaciones que sin duda podrían aportar mucho en el país, ¿no?, y en el tribunal. Eduardo. No, aquí lo que se trata es de, creo que dos cosas. Uno, la Asamblea Legislativa, como lo hemos venido insistiendo, y perdón que lo vuelva a decir, pero tiene que reformar el proceso de elección indirecta. Lo hemos venido señalando insistentemente durante varios años, de que no se puede seguir, en este caso, sometiendo a un estrés innecesario a la institucionalidad por una mala decisión legislativa. Y mala decisión legislativa lo decimos, ¿por qué? Porque esta decisión política no viene sustentada en hechos objetivos. Es una mera decisión solo por lo que siempre se ha dicho, la cuota partidaria. Y eso es lo que nosotros no queremos que suceda en el caso del Tribunal Supremo Electoral. El doctor hacía referencia al caso del ex magistrado Ulises Rivas. Imagínense todo lo que pasó, todo lo que derivó de esta mal procedimiento que hizo la Asamblea a la hora de la elección, porque no verificó, ni la Corte verificó esta vinculación material que luego se hizo evidente. Y que entonces, venía de la misma Corte. Y venía de la misma Corte. Y entonces ahora nos topamos también con el proceso que se llevó en la Corte, que para nosotros fue importante la apertura y el tipo de entrevista que se le hizo a los candidatos, porque nosotros estuvimos presentes, que fue algo para nosotros muy positivo. Eran preguntas que sí entraban a indagar con un poco más de profundidad el conocimiento y la idoneidad de las personas para ocupar estos cargos. Pero nos quedó en deber la Corte Suprema de Justicia en la última etapa. ¿Por qué? Porque no tuvimos acceso a conocer cuál fue el instrumento de evaluación, cuáles fueron las ponderaciones de los candidatos y por qué se eligieron a los que se mandaron a Asamblea Legislativa. Entonces ahí hay una deficiencia como país que siempre señalamos en este proceso de elecciones indirectas. Voy a hacer la pausa. Cuando regresemos, ¿cuáles son, digamos, las repercusiones que van a caer si no se logra una elección a tiempo? Porque tienen hasta la otra semana, ¿no? Creo que ya queda solo esta semana. Fin de mes, así es. Sí, porque ya estamos casi a fin de mes. Corre el tiempo así de esta manera. Voy a la pausa, regresamos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Por cierto, quiero invitarlos a que activen, desde luego, se activen a través de las redes sociales, @diálogo21, @Neto López Radio, y comenten sobre estos elementos claves a las cuales debe de someterse el proceso de elección de las nuevas propuestas de elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. A ver, decía de que ¿qué podría pasar o qué sentimiento de país podríamos tener cuando no se haga una buena elección y no se logren cumplir
llamémosle a tiempo estos parámetros que establece la ley. Hay un tema de credibilidad en el tribunal, ya lo mencionaba el doctor, y no solo son encuestas internacionales, sino que las que, creo que la UCA publicó una donde el grado de confianza de la ciudadanía en el Tribunal Supremo Electoral era muy baja, e incluso antes de la elección, si no mal recuerdo, se mencionaba de que la mayoría de personas pensaba que iba a haber fraude, incluso. Entonces, ese es un reto que tienen los electos, los que resulten electos como magistrados del tribunal, de devolver esa credibilidad a este órgano electoral. Digo, de cara a darle mayor certeza y seguridad a la ciudadanía, que su voluntad expresada por medio del voto sea respetado a la hora de hacer el escrutinio y de asignar la cuota de poder para cada partido político. Eso es un tema. Y lo otro que quiero mencionar brevemente, Ernesto, es el tema de los retos que están por llegar para estos magistrados nuevos. Nosotros como Acción Ciudadana hemos reconocido el trabajo del actual magistrado del Tribunal Supremo Electoral en cuanto a tutelar el acceso a la información relativo al financiamiento de los partidos. Este tribunal ha emitido al menos 8 sentencias que tienen que ver con acceso a la información financiera de los partidos, porque los partidos nos negaban la información. Estos magistrados lo hicieron y se pusieron del lado de la ciudadanía de hacer pública esta información. Eso para nosotros es importante, entonces hay que darle continuidad a ese trabajo que ya hicieron estos magistrados. O sea, los nuevos que lleguen tienen que darle continuidad a ese tema de transparencia. Pero también tienen que llegar a mejorar el control sobre el financiamiento de los partidos, por ejemplo, que son temas que están vinculados al proceso electoral, obviamente, porque el tribunal actualmente no monitorea gasto de campaña. Ok, Luis Mario, es un tema importante. Los magistrados Miguel Ángel Cardosa y Argüello Telles, Fernando Argüello Telles, se pronunciaron contra una propuesta de algunos diputados de separar las facultades de administrar elecciones, de poder resolver procesos jurisdiccionales en materia electoral. ¿Es correcto esto o estamos de alguna manera queriendo colocar un parche más a lo que ustedes creo siempre han dicho? No, aquí no se trata de ir creando parches, sino ver cómo resolvemos de una vez por todas una reforma que coloque al sistema de administración electoral en el país en una nueva esfera de modernidad. Correcto, Neto. Mire, es uno de los grandes debates, debates estructurales que tiene el Tribunal Supremo Electoral pendiente, si separar las funciones o mantenerla concentrada. Y para recordarle a quienes nos están viendo, el Tribunal Supremo Electoral tiene un modelo concentrado porque además de organizar las elecciones, también aplica justicia electoral. Es decir, a diferencia de otros sistemas como el mexicano, donde existe una entidad que organiza la elección, el Instituto Nacional Electoral, y otra que administra justicia electoral, el Tribunal Judicial del Poder Electoral de la Federación se llama. En nuestro caso es una sola institución. Acá la discusión es, en principio, más que empezar discutiendo si separamos o no, es cómo profesionalizamos al Tribunal Supremo Electoral. Es decir, cómo logramos que la gente dentro del tribunal no sea cuota política, clientelismo de los partidos, sino gente muy profesional que independientemente de los magistrados que se vayan eligiendo cada 5 años, van estas personas a seguir haciendo un excelente trabajo. Costa Rica es un buen modelo, igual que el nuestro, concentrado, pero que tiene profesionales al frente de cada una de las unidades al interior del tribunal, muy bien preparados, que han estudiado la materia electoral, que son especialistas en ciencia política, por ejemplo, en derecho electoral, y por tanto ahí hay, digamos, un reto pues muy relevante. ¿Por qué hemos puesto sobre la mesa las distintas instituciones el debate de separar o mantener concentrado? Por varias cosas. En primer lugar, por el tema de la justicia electoral. Como veníamos con magistrados vinculados con partidos y todavía se mantiene por ahí ese tema que aunque la Corte dijo que había que limpiar de partidos el Tribunal Supremo Electoral, se siguen eligiendo personas vinculadas a. Entonces, cuando tú tienes una demanda ante el Tribunal Supremo Electoral,
los magistrados se vuelven juez y parte, porque Claro. alguien que represente al partido A al interior del tribunal No se va a aplicar la justicia. no se va a a sí aplicar mismo. la justicia electoral O sea, así para mismo. entenderlo un poquito más concreto, Efectivamente, ¿no? lo O sea, estás diciendo muy claro. ajá. Entonces, ahí es donde decíamos, separemos funciones y que aquel que administre la justicia electoral esté integrado por abogados, especialistas, técnicos que no tienen vínculos con partidos. Y luego que la organización de la elección, esa, bueno, en la medida de lo posible, los partidos siempre deben vigilarse mutuamente para confiar. México que México tiene los dos. México tiene los dos actores, donde están los correcto. partidos, pero también hay un ente bastante. Vigilan los partidos Sí, la elección. Claro. Ya Mira, Luis Mario y también Eduardo, ya quizás para ir un poco aterrizando en ese punto. Cuando se habla de establecer reformas en un tiempo tan corto a un proceso, eso como que es un peligro, ¿no? O genera mucha inestabilidad. Estar hablando de eso a 1 año y medio de lograr establecer elecciones. ¿Es correcto esto? ¿O tenemos que entrar al toro por los cuernos? Así, si no, no vamos a salir de eso, porque cada tres años estamos en elección. Es que lo que siempre se menciona es de que hay ya una elección en ciernes y que por lo tanto no hay que reformar absolutamente nada del sistema. Sí, Eso es lo que siempre se menciona. Porque estás cada 3 años en elecciones. Y ahí es donde viene que el calendario electoral no nos da una ventana muy amplia para impulsar reformas. Pero creo que más allá del periodo y del calendario electoral en que se quieran reformar todo el sistema electoral, es más un tema de voluntad política de los partidos políticos. O sea, ese es el tema al final. Que los partidos no quieran implementar determinadas reformas o que sean renuentes a cumplir a cabalidad con las reformas, eso es más un tema de voluntad, no es un tema del calendario electoral. Por ejemplo, estamos viendo una serie de retrasos y de hecho no se está discutiendo el tema, por ejemplo, del voto en el exterior para la elección legislativa más allá, y municipal. Más allá de la complejidad, el tema es que no se ve en la Asamblea Legislativa esa intención de regular en tiempo y en forma este tema. Y así podríamos comenzar a hablar de cualquier otro tema que tiene que ver con el sistema electoral. ¿Por qué? Porque los partidos ya han logrado administrar este sistema, están cómodos, ya saben a dónde y cómo pueden obtener beneficios del sistema, y me refiero en cuota de poder. O sea, por ejemplo, y no estoy diciendo que se reforme el tema de los residuos, no, pero ya los partidos saben cómo manejar el tema de los residuos. Entonces ellos no van a querer hacer un cambio en ese sentido, o las circunscripciones electorales, por ejemplo, no van a querer mover eso, porque ya tienen su cuota. Quiero saludar a Bessie Ríos, que nos dice, mira, Ernesto, las 2 entrevistas nos han dejado todavía con más de conocer cómo está la situación. Saludos a Bessie. La verdad que el tiempo se nos está agotando y quizás solo tengo 30 segundos. Esta plataforma ciudadana electoral que ustedes representan o han logrado crear, Luis Mario, ¿puede en algún momento hacer una propuesta concreta de poder llevar a cada 5 años el proceso de elección? ¿Un proceso de elección? ¿Es correcto esto? Bueno, esa es una de las reformas que está sobre la mesa. La plataforma la tiene que discutir. La mala Fusades, perdóname un poco, fíjate Fusades que va en consonancia con Fusades publicó una posición institucional donde nos oponíamos en principio a ese tipo de reformas. Okay. Dábamos nuestras razones y lo que pedíamos era mejor que se cumpliera el calendario electoral, de tal forma que si se cumplieran los plazos que establece la Constitución para hacer campaña, ciertamente estás con elecciones muy seguidas, pero tienes un poquitín de más tiempo de no hacer publicidad, no hay campaña. Vamos a sentar con la plataforma a hacer reformas estructurales como las que mencionaba Eduardo, reformas, digamos, que nos permitan tener un mejor sistema electoral ordenado después de todas las sentencias que hubo, ¿no? Hay un camino largo por recorrer en esta materia. Todavía tenemos que caminar, así es. Creo que tú, igual Eduardo, que han sido agentes muy activos en este tema, saben que el camino es largo por recorrer en esta materia, ¿no? Así es. Pero importante también cuando se trata de establecer la consolidación de procesos que fortalezcan la democracia en el país. Y los procesos de elección buscan eso. Claro. Me quedé todavía también, como dice Bessie, un poco con el ambiente de poder tratar otros temas. Pero vamos a
a tener más tiempo más adelante. Contigo estaré hoy en radio, por cierto, ¿verdad? Bueno, más adelante también te llevo a radio, gracias, Luis Mario, para que me acompañe. Gracias, les agradezco por habernos acompañado esta mañana. Por mi parte, esto es todo por hoy. Los invito nuevamente a que me acompañen hoy a las 6 de la tarde a sintonizar en directo con Ernesto López Radio. No se lo pierdan porque vamos a tener temas de mucha importancia. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.